El tema de hoy, vamos a dar un recuento de lo que es la optimización del espectro Doppler, tratando de verificar cuáles son las morfologías que nos pueden dar un mejor diagnóstico en las ondas de Doppler. ¿Okay? Entonces, vamos a optimizando el análisis espectral. Entonces, lo que vamos a entender hoy es cómo la versatilidad del espectrum Doppler nos hace un mejor diagnóstico cuando estamos estudiando las ondas del fluido. Entonces, porque normalmente siempre solamente buscamos lo que es cuantificar las elevaciones de las velocidades en el sitio de la estenosis, pero viendo desde el punto de vista cada una de las formas que se presentan en las diferentes modalidades arteriales, nosotros encontramos que las diferentes distorsiones de la morfología del fluido arterial y el carácter de la versatilidad del pulso de la onda arterial revelan cuáles son las anormalidades cardiovasculares subyacentes, o sea, tanto de la parte proximal como de la parte distal que estemos estudiando. En el análisis espectral, ya el doctor habló básicamente cómo corre el fluido en relación al tiempo, lo que es la parte sistólica y la parte diastólica. Entonces, eso nos da una morfología que sería la onda trifásica, bifásica y monofásica. Es grave para entender que la morfología trifásica es normal dependiendo de donde esté localizado el segmento estudiado, porque trifásico es normal para las extremidades porque lleva un flujo a un órgano no noble, pero el flujo monofásico en las extremidades implica que hay una patología distal o proximal, depende de la morfología de la onda. Entonces, en la versatilidad de la sistólica, voy a volver para atrás para hacer énfasis en algo porque lo voy a repetir en varias ocasiones. En sentido general, para entender la parte sistólica, podría interpretarse, representar de dónde yo vengo, quién me mandó. O sea, todas las patologías en sentido general de la parte sistólica reflejan cuál es el fluido de donde yo vengo. Y la parte diastólica, en sentido general, dice hacia dónde yo voy. Y por eso es fácil entender que el flujo carotidio tiene una parte diastólica alta, porque irriga un órgano noble que es el cerebro. Y en la parte carotidia es fácil entender cómo vemos que del órgano carótida común se desprende la externa y la interna. Sin embargo, la externa baja su resistencia, o sea, tiene alta resistencia, perdón. La externa no tiene casi fluido diastólico. Sin embargo, la interna, que se desprende del bulbo carotidio, entonces aumenta su fluido diastólico, o sea, tiene más baja resistencia. En otras palabras, si yo bajo mi resistencia, no tengo resistencia para llegar a donde yo voy. ¿Entiendes? O sea, es como si tengo la puerta cerrada, tengo resistencia para salir o para entrar. Pero si tengo mi puerta abierta, pues voy. Y como los órganos nobles necesitan el fluido sanguíneo, tanto en sístole como en diástole, los órganos nobles van a tener siempre una parte sistólica y una parte diastólica en relación que normalmente va entre un 30 a un 40%. Entonces, de eso desprende que en la versatilidad sistólica vamos a encontrar primero los picos sistólicos elevados o disminuidos. En sentido general, el pico sistólico o con alta velocidad significa una estenosis focal en el segmento insonado.
el pico sistólico con velocidad disminuida puede sugerir una lesión estenótica proximal preobstructiva al segmento insonado. Aquí como vemos la característica normal de un flujo aumentado o un flujo disminuido tanto en su parte sistólica como en la parte diastólica. En el segundo tenemos la morfología de tardus pardus, o sea, el tardus pardus, que es una aceleración sistólica prolongada con un pico sistólico redondeado. En esta parte, el tardus pardus, vamos a ver un retraso en la onda. Este es un ejemplo que se podría considerar para estenosis bilateral. Si es de aorta, claro, tú vas a tener, si estás examinando carótida, tú vas a tener un tardus pardus de ambos lados. Si tú tienes un tardus pardus de un solo lado, significa que la estenosis puede ser solamente unilateral, no viene de aorta. ¿Okay? Entonces, en este sentido, para recordar lo que es un tardus pardus, yo digo, si yo normalmente salgo de mi casa y llego a mi trabajo en 10 minutos y ahora llego en 20, quiere decir que hay una obstrucción. ¿Okay? Entonces, ¿dónde está la obstrucción? Antes de yo llegar al segmento a donde voy. Entonces, cualquier lesión que tenga un tardus pardus, en este sentido, está diciendo que hay una lesión preestenótica, ¿ok? O sea, de donde me están mandando hay una obstrucción, ¿ok? Entonces, tenemos también el pulso Bisphéren. El pulso Bisphéren normalmente se relaciona con la patología de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Obstructiva porque tengo una salida y trato de volver a impulsar lo que quedó en la contractilidad miocárdica. ¿Okay? Entonces, en las variaciones de arritmia, normalmente tenemos los ritmos supernumerarios. Aquí tenemos varios picos supernumerarios y son ritmos irregulares que tienen que ver con la parte eléctrica del corazón en relación a la contractilidad cardíaca. También tenemos las pulsaciones alternadas, como vemos pulsos alternados de varios niveles, normalmente en las valvulopatías con deterioro de retorno venoso, en las enfermedades también del miocardio y en las enfermedades metabólicas como la hipocalcemia. Está muy bien conocida el robo del fluido arterial o fenómeno del síndrome del robo de la subclavia, es más común encontrado a nivel de las vertebrales, es el tipo más frecuente que reconocemos como tipo 1, que es simplemente un retardo menor y se representa como el rabbit, ¿no? Como la figura del conejo. ¿Okay? En el tipo 2, tipo 3, que es completamente casi una reversión, y el tipo 4, totalmente reversión del flujo sanguíneo. Y es muy frecuente localizado también a nivel de los hemodiálisis hace cuando hay un robo del fluido sanguíneo. En la parte diastólica, nosotros tenemos procesos diferentes, ¿no? De la versificación. Primero tenemos un volumen diastólico aumentado o disminuido. En el volumen diastólico aumentado, como vemos en este caso, es el principal criterio en la clasificación de la estenosis de la arteria carotidia en más de un 70%. O sea, para yo diagnosticar que hay una obstrucción carotidia de más de un 70%, el fluido diastólico debe de estar por encima de 100. Ese es el criterio más importante en la estenosis carotidia del flujo diastólico aumentado. Y claro, hay un flujo desviado hacia la carótida externa debido a una oclusión también total, o sea, la carótida externa muchas veces tiene un fluido carotidio aumentado, un diastólico aumentado debido a el desvío del flujo por una obstrucción. Y si hacemos el golpeteo de la temporal propiamente, y ahí voy a hacer una pausa porque en algunos artículos dice que el golpeteo temporal muchas veces falla, pero es que se entiende golpeteo como que tú vas a golpear y tú simplemente lo que tienes es que tomar el pulso a nivel de la temporal y entonces oprimir. Si tú oprimes lentamente vas a ver el golpeteo de la temporal y vas a diferenciar lo que es carótida externa con carótida interna. En la disminución del flujo diastólico vamos a ver una pérdida total
del flujo diastólico que sugiere una obstrucción distal al segmento insonado en comparación al segmento contralateral. Y aquí voy a hacer una pausa también porque el caso número 1 era demasiado extenso y no lo voy a presentar, pero sí voy a hacer esta pausa porque, por ejemplo, yo he encontrado varios casos que la carótida tiene su fluido totalmente normal, pero si comparamos la carótida contralateral, vamos a ver que la carótida, si tiene una obstrucción distal, pues el flujo diastólico va a estar completamente disminuido. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos donde la carótida a nivel del ángulo del sifón carotidio está totalmente obstruida después de la salida de la primera ramificación intracraneal, que es la oftálmica. Entonces, el fluido de la carótida de ese lado se desvía hacia la oftálmica, pero se mantiene un fluido, se mantiene patente. Pero cuando tú examinas y comparas con el otro lado posiblemente para hacer compensación va a tener un fluido diastólico un poco aumentado. Y si lo comparas, vas a ver la diferencia y vas a sugerir que posiblemente haya una lesión distal. Por lo que le había dicho que todo fluido distal significa hacia dónde yo voy. Y como las carótidas necesitan mantener un fluido diastólico aumentado en relación al pico sistólico, pues si tengo un fluido diastólico disminuido, posiblemente tengo una sugerencia de que hay un segmento insonado con un flujo disminuido por una obstrucción distal al segmento insonado. En la segunda tenemos el pulso colapsado, que se le llama pulso de Corrigan. En la velocidad sistólica puede ser normal o alta, pero hay una caída precipitada del flujo diastólico. En este caso siempre hay que chequear una equivalencia y la similitud bilateral, al igual que el caso anterior, porque en este caso siempre son vistos en casos aislados de una regurgitación de la válvula aórtica severa, pero tiene que ver que esté contralateral en la misma morfología para poder decir con claridad que tenemos un fluido colapsado debido a una regurgitación valvular aórtica. Tenemos también el pulso pulsado de vaivén, o to and fro, no sé cómo, pero vaivén, ¿ok? Sí, mayormente se ve en los casos de pseudoaneurisma, y también en casos también de los robos se ve frecuentemente. La derivación del fluido arteriovenoso, como en el caso de la fístula arteriovenosa, esto yo le puse el nombre de crispy flow porque el sonido suena como cuando tú estás comiéndote una papita. Pues es una coexistencia de la pulsatilidad y de tensión difusa, del contorno de la morfología del fluido arterial. En el fluido preestenótico siempre vamos a encontrar lo mismo. Si yo tengo una obstrucción, preestenóticamente, si yo estoy tomando o insonando mi onda, vamos a tener una alta resistencia disminuida con una percusión contundente o poco o ningún fluido diastólico, que podría ser señal también de una oclusión o también arteritis de Takayasu. En el flujo bidireccional vamos a tener un flujo separado por cuando hay una separación normal de la capa íntima del bulbo de la carótida, hay un flujo. Por eso, a nivel del bulbo carotidio, normalmente tratamos de no tomar un valor, solamente significar, tomar la muestra, pero sin ningún valor fisiológico adecuado, porque puede haber un flujo bidireccional en ese sentido. Las perturbaciones cíclicas, que están supuestas al final de la diástole, esto normalmente lo vemos cuando tenemos una pompa intraórtica, porque hay un flujo alterado por la pompa intraórtica. Las recomendaciones generales al muestreo arterial: seguir patrón del examen dúplex, bidimensional, color, pulsado y el angiodoppler o Doppler de potencia. ¿Okay? Entonces, corregir lo próximo es, en dado caso, corregir el tamaño del volumen de muestra con un ángulo de incidencia menor de 60
y paralelo al flujo arterial insonado. Y también, siempre importante, comparar con las imágenes contralaterales para inmediatamente, antes de seguir con el estudio, irme del otro lado para poder comparar y saber si tengo que tomar otra muestra o rectificar mis ángulos. Y también instruir en exámenes arteriales y periféricos en la realización concomitante de estudios como el pulso de volumen, el segmentario y la fotofletismografía. Por ejemplo, en el caso del robo de la subclavia, para documentar si hay una alteración en los pulsos de las extremidades superiores. El caso número 1 era bastante extenso y tuve que cortarlo por cuestión de tiempo. Pero vamos a traer este caso. Este caso, aunque hace ya un par de años que lo vi, todavía recuerda porque es un caso muy importante, donde esta paciente de 64 años, que ingresó con síntomas de dolor retroesternal por 2 semanas y con varios episodios de síncope. En la historia clínica había un fallo cardíaco congestivo, hipertensión, hiperlipidemia, era fumadora crónica por más de 50 años, y a la ocultación había un soplo carotidio bilateral. En los estudios preliminares que lo hizo uno de los residentes, se encontró una enfermedad coronaria referida y se refirió para un cuádruple bypass coronario. Cuando se le hizo el estudio carotidio, reveló que habían velocidades no aumentadas y ondas morfológicas amortiguadas en pardus tardo. Sin embargo, esa paciente, el diagnóstico en ese momento fue que las carótidas no tenían ninguna lesión hemodinámicamente significativa. O sea, en otras palabras, está totalmente normal. Sin embargo, cuando hicimos el Quality Assurance que se hace en cada uno de los estudios, debido a que esta onda estaba tardus pardus, con un hallazgo bilateral, el diagnóstico inicial de secuencia fue que había una estenosis aórtica severa por el tardus pardus bilateralmente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar un estudio ecocardiográfico para ver la apertura de la aorta. Y si ven las dos valvulitas de la aorta aquí, a este nivel, están totalmente normal. No hay ni siquiera calcificaciones. Y en tiempo real se mostraba completa apertura. Por lo tanto, tratamos de hacer de nuevo una revisión detallada del sistema carotidio. Cuando volvimos a hacer la revisión detallada, encontramos velocidades de más de 360, comparando con estas velocidades de 40 y creo 30, o sea, en las velocidades reveladas a nivel del ostium carotidio. Como les digo, un tardus pardus, estas ondas se tomaron a nivel de la proximal, medial, distal, y estaba con velocidades normales, pero con un retraso de la onda. Entonces, a nivel de la, a nivel de velocidades de 360 a nivel del ostium carotidio derecho y más de 500 en el ostium de la arteria carótida izquierda, consistente en ese momento con una oclusión bilateral de más de un 90%. Okay. Se mandó a hacer una angiografía prequirúrgica y cabe notar que esa paciente, cuando fuimos a repetir, la unidad preguntó por qué le estábamos repitiendo el examen. Cuando le dijimos lo que encontramos, nos dijeron, oh, con razón esa paciente hace un síncope cada vez que mueve su cuello, porque hace una obstrucción temporal del flujo cerebral y la paciente hace ese episodio. Me imagino prequirúrgicamente cuando le hicieran el cuádruple que le intubaran, lo que iba a pasar si no hacemos la revisión necesaria. En el diagnóstico angiográfico se demostró una lesión estenótica bilateral de más de un 90% en el lado izquierdo y en la derecha de un 99%. Y también había inclusive un hallazgo aberrante del origen de la carótida derecha y su clavia derecha desde el arco aórtico. Esta es la gráfica de la paciente. Como ustedes ven ahí, el angiografista dijo que inclusive no pudo pasar el catéter a este nivel, simplemente infundió para poder demostrar la obstrucción de la derecha.
Entonces, en la izquierda, aquí a este nivel, sí había más o menos en la izquierda un 90% y aquí un 99%. Y también el hallazgo de que la subclavia comenzaba directamente del lado de la aorta. En conclusión, la importancia de la revisión detallada, tanto de la morfología, de la versificación, de la variabilidad de los componentes, tanto sistólicos como diastólicos, de la onda del fluido arterial, nos van a dirigir a un diagnóstico preciso. Y aquí tenemos, en el otro lado, el diagrama que fue hecho por el cirujano cardiovascular con el tipo de cirugía que hicieron, desde el arco. Comenzaron con la reparación de todas las ramificaciones y luego entonces hicieron el bypass que tenían que hacer para corregir el caso inicial de la cardiomyopatía que tenía la paciente. Este es un artículo que prácticamente me acaban de enviar una compañera. Este es un artículo que salió ahora en el 2017, julio del 2017, como ven, es del Journal de Cirugía Vascular de Estados Unidos, o sea, la revista de cirugía vascular de Estados Unidos, y donde dice que las velocidades del final de la diástole y el tiempo de aceleración pueden predecir el grado de la estenosis de la carótida interna. Esto ha sido una lucha para mí personalmente a nivel en Estados Unidos, increíblemente, porque no se reportaban los fluidos diastólicos. Tú veías un reporte y me mandaban los reportes diciendo pico sistólico en todo, pero no me reportaban. Entonces, ¿cómo yo voy a comparar el flujo bilateral si no me mandan el flujo diastólico? Y yo estuve peleando esto por casi 8 años, yo diría, hasta que por fin hacen este estudio en comparación donde demuestran, y quise haberlo detallado, pero no hubo tiempo porque me mandaron ayer este mensaje y solamente puse lo que es la publicación, pero pueden buscarla en el Journal de Cirugía Vascular de 2017. Muchas gracias.